Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al brigadier mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Héctor Luis Destri. ¿Cómo le va, Héctor? Un gusto saludarlo. Adiós, gracias, me va muy bien. Me Y estoy alegro. contento de hablar con ustedes. Por favor, el agradecido soy yo. Para mí es un placer conocerlo y poder tener esta conversación con usted. De conocerlo leyendo a través de un libro o unos videos, ahora tener esta oportunidad para mí es un placer. Muy bien. Y para ir Adelante con las preguntas. Gracias. Y para empezar a conocerlo un poquito bien desde el principio, como siempre hago, me gustaría preguntarle en dónde nació y cómo le nació esta vocación de militar, de aviador. Bien, yo nací aquí en Paraná Sí, y el año 34 y la vocación me salió porque tenía un vecino que era aviador en la Segunda Brigada Aérea sí, y yo jugaba con el hijo de él y él me dijo si yo había volado. Yo dije que no. sí. Entonces un día me llevó a volar en un Beechcraft AT-11 de aquella época que estaba en la Segunda Brigada Aérea. A partir de ahí no dejé oportunidad de poder volar. Y así fue como nació mi vocación. Y me ingresé a la Escuela de Aviación a los 18 años. Y Sí. estuve los 4 años en la escuela y después fui a Morón. ¿En qué año Y en se Morón, egresó? ¿cómo? ¿En qué año se egresó? En el 34 egresé. Yo nací en el 34. Ingresé a los 18, son 52. Claro, en el 54 egresé yo, porque en el 55 estuvo la revolución contra Perón. Exacto, sí. Y a nosotros en la Escuela de Aviación nos tocó actuar mucho en Córdoba Ah, contra mire, Perón. mire, mire. Sí, Y sí, sí. Y estuve 40 días sin volar y todos volvimos a hacer. Ya volábamos solos. sí, Y entonces ahí nos volvieron a poner 2 salidas con instructor y después volvimos a volar solos. Y ya en cuarto año sí. volábamos Vistra y lo volábamos solo y nocturno. Ah, Volábamos el Vistra nocturno solos, con un mecánico nada más. De a dos, piloto y copiloto. exacto. Íbamos de Córdoba, de la Escuela de Aviación a Paja Blanca. Ujú, sí. Y de ahí volvíamos a la Escuela de Aviación. ¿Y usted qué sintió cuando realizó su primer vuelo solo? Ah, primer vuelo solo fue fantástico. Mm, Eh, pero tuve una pequeña eh, alternación, digamos, porque teníamos orden de hacerlo tal cual como habíamos practicado con el instructor. sí, Y resulta que yo tuve que salir en el primer turno, en agosto. sí, El 10 de agosto hicimos el primer vuelo solo, el cuarto año. sí. Y ahí fui a hacer la simulación de un aterrizaje de emergencia Ujú, en un campito cerca de Altagracia, donde juntos lo habíamos hecho con mi instructor. sí. Pero resulta que cuando voy a dar motor para salir, después de hacer el planeo para aterrizar, no Ujú. me responde el motor y estaba todo frío. Entonces ya que tuve que hacer fue aterrizar más de verdad. ¿Y qué pasó? Aterricé de verdad porque era un campo de emergencia y de nada más que de preparación y suposición. Sí, Y aterricé ahí
Y fui, había un rancho, y le voy y le digo al dueño del rancho, vea, paisano, acabo de aterrizar de emergencia, ¿no tiene teléfono? Sí, dice, a 1 hora de acá tengo teléfono, dice. Voy a ensillar el caballo y voy para allá. No, ahí me subí otra vez al avión, lo calenté, el Sí. Percival, porque estaba completamente frío, porque era muy temprano. Sí. Y di 2 vueltas, 2 carreteos por el mismo lugar, porque estaba muy fría la mañana y quería comprobar que no había ni zanja ni pozo. Y estaba nomás bien. De manera que agarré y di motor y decolé del campito. O sea, lo que iba a ser una práctica fue algo Y verdadero. aterricé y con el Percival y con el mecánico le sacamos los yuyos de la rueda. De los yuyos del campito. El campo, sí, increíble. Y un compañero que tenía que salir a volar me dice, ¿por qué demoraste tanto? ¿Por qué demoraste tanto? No, pero mirá que pasó esto. No, dejé en bromar. Y fue y salió otra vez con el avión. Salió de nuevo con el avión, ningún problema. Y le conté a mi instructor, y mi instructor me dijo, bien, bien, cadete, pero no lo cuente a nadie. Es una anécdota que quedó en la historia. Una linda anécdota, tuve mi primer vuelo solo. Con la primera emergencia solucionada. Primera emergencia completamente real. Exacto. Una cosa es la práctica y otra cosa es la realidad, sí. Una cosa real. Exacto. Fue en agosto, claro. Y cuando usted se egresa, ¿qué promoción es? 22. 22. Promoción 22. Y ahí, una vez que usted se egresa, va a la escuela de Voy a casa. Morón a volar Gloster Meteor. Y ahí estuve 7 años volando Gloster Meteor. Qué lindo avión ese. Oh, hermoso. El único avión a reacción que había en América del Sur. Exactamente. El único. Y hacíamos muy buen tiro y bombardeo en la isla, una isla de Entre Ríos, Isla Magdalena, que lo llamaba. Y eso estaba en la base de Morón, me dijo, ¿no? Yo estaba en la base Morón, pero íbamos a hacer tiro ahí. Bien. Porque no había polígono sí, había un polígono en Campo de Mayo. Bien. Había un polígono, sí. ¿Y su indicativo de vuelo cuál era? ¿Cuál es? ¿Cómo? Su indicativo de vuelo. Tejo. 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 ¿Por algo en especial? T-I-J-O. Tejo. Porque en esa época decía, te voy a caer como un tejo. En esa época se usaba mucho esa palabra. Y ya le quedó. Y ese es el indicativo. Bien. Después yo tengo entendido que usted fue a Estados Unidos a buscar los A4, ¿puede ser? Exactamente, en 1900, creo que fue ¿67? 1986. 67. 67. 96. No, 67. 86 y 87, 2 veces fui. 66, 67. Traje 2 aviones. ¿Y Y hacíamos Kansas, Sí. la Florida, Guantánamo en Cuba, Sí. Cuba, Panamá, Quito, Lima, Tucumán. Un ferry bastante largo. Tucumán, Villarreino. ¿Y cuando? 2 veces fuimos. 2 veces. 2 veces traje avión.
Y cuando usted pudo volar el A4, ¿qué le pareció de ese avión? Extraordinario, extraordinario. Por muchas cosas, por Sí. muchas cosas. Por los comandos que tenía, por la forma de aterrizaje, Ajá. por lo rápido que era para decolar, porque inclusive podía pasar la barrera del sonido. Mirá. Yo era uno de los pilotos que hacía la demostración del supersónico, de 40.000 a 20.000 pies. Y ya va a marcar 1.01 de Mach. Y el avión se lo bancaba Mientras bien. tanto, sí, esa es cuando hacíamos demostraciones del vuelo del avión en Sí. Villa Reynolds. Yo tenía un compañero Ujú. que él venía del sur al norte Sí. y cuando pasaba la vía del ferrocarril al sur del río Quinto, me decía ya. Y de ahí yo me largaba y eran 11 segundos que demoraba en la picada y con motor a pleno en pasar la barrera del sonido. Y hacíamos aparecer como que era un avión supersónico. Pero era subsónico realmente. Sí, sí, era subsónico nomás. Bien. Pero en picada y limpio el avión podía Sí. llegar a pasar la barrera. Bien. Y cuando lo traen acá a Reynolds, ¿el grupo 5 de casa ya existía? Sí, pero estaban los Abro Lincoln. Fueron el reemplazo de los Abro Lincoln. Estaban todos los Abro Lincoln ahí en el Villarreino. Ah, bien. Y llegando nosotros, estuvimos allá cuando el último Abro Lincoln hizo la última pasada y Sí. fue al museo. Que si no me equivoco, hay un Abro Lincoln en el museo acá de Morón. Ahí fue. Ujú. Ese último que voló allá en Reynolds fue a Morón. Bien. ¿Usted voló a Abro Así es. Lincoln? Si yo volé, Sí. eh, no volé a Lincoln, no. Ah, Yo volé aviones de casa nomás, solamente de casa. Bien, como sí, de casa. bien. Una vez que traen los A4, ¿usted fue jefe de escuadrilla? O sea, ¿cómo fue su paso por el grupo 5 de casa? Eh, yo de entrada fui jefe de escuadrilla Sí. y después fui jefe de escuadrón. Bien. Después fui jefe de grupo Sí. y al final fui jefe de brigada. O sea, pasó por todas las etapas. Todos los escalones. O sea que puede decir que el grupo 5 de casa es su segundo hogar. Exactamente, Eh, exactamente. Muy bien, bien. Muy lindo vida. Y aparte tengo entendido que había una buena dotación de A4, ¿no? Una buena cantidad. Sí, había muchos aviones, Eh, había muy buenos. ¿él? Eran Sí. algo así de 36 aviones, Puede ser así. O sea, algo así de 36 aviones. más de 2 escuadrones vendría a ser. Y que se compraron muy baratos. Fue un buen negocio. Se compró a 20.000 pesos Sí. a la Marina de Estados Unidos y 20.000 pesos se pagó la dura, no, 20.000 dólares, perdón, Ujú. Sí, sí. y 20.000 a la dura para que lo pusieran a cero y le pusieran los últimos adelantos que tenían los aviones que le habían vendido Ujú. por 300 millones por 300.000 dólares a Israel. Mira. Y a nosotros nos costaron 40.000 cada uno, Mucha diferencia, entiendo. pero seguro, Pero en ese momento seguro. no venía con la capacidad de reaprovisionamiento en vuelo, ¿no? No venía con la sonda. Sí, sí.
Ah, ya venía ya con la Sí, sí. sonda. Ya habíamos practicado en Estados Unidos, Ah, en la base, sí. hacer abastecimiento en vuelo. ¿Es una maniobra complicada? No, no es complicada, no es complicada. Ah, Es sencilla nomás, es bien sencilla. por ahí uno... Es como hacer nuestra base de información. bien, bien. La única diferencia es que acá en el país todavía los KC no existían, no teníamos KC. No teníamos que, Los reabastecedores, los Hércules reabastecedores. sí, sí, ya teníamos, Ah, bien. O sea que vinieron ya con teníamos lo del Perú. todas las Sí, sí, capacidades. sí, sí, sí. Se usaron mucho en Malvinas los Hércules, Sí, sí, reabastecedores. sí, sí. Perfecto. Antes de pasar a lo que fue Malvinas, ¿nos puede contar un poquito cómo fue su experiencia en la guerra árabe-israelí? Sí, yo estuve en 4 lugares Sí. en Medio Oriente. Ajá. 6 meses en Cairo, 6 meses en Damasco, Ujú. 3 meses en Jerusalén, Sí. y de ahí me eligen para ser jefe de Naciones Unidas en Tiberíades, al norte de Jerusalén. Exacto, sí. Entonces tuve 3, 6, 6, y estuve 2 años al final, ¿Y 2 qué, años. y qué conclusiones sacó de esa experiencia? Por ejemplo, el uso de las bolsas de arena, Ujú. que cuando fui a Malvinas llevé 20.000 bolsas, y con eso me armé todos los refugios para mis soldados. Ah, Yo bien. llevé, a mí me asignaron 220 soldados y oficiales, y a todos les enseñé a hacer los refugios con la bolsa, no arena, pero sí con turba. Para evitar Las bolsas las las entierros. bolsas eran de 70 de largo por 35 de ancho. Sí. Todo lleno de Entonces turba. armaban un parapeto de 70 centímetros de ancho. Sí. Y gracias a eso, de los 220 soldados que tuve, Ujú. solamente murieron 2, y por desobediencia. Ah, Salieron de un refugio, sí. uno porque tenía que buscar algo que había dejado en la carpa, y el otro lo fue para acompañarlo. Justo le cayó una bomba a unos 20, 30 metros, Sí. y los 2 fallecieron sin una gota de sangre. Pero adentro todo revuelto y Sí. reventado. Por la onda expansiva, exacto. Esos fueron los 2 únicos, eran los soldados García Sí. y el otro, bueno, ya me va a salir, ya me acuerdo. Bien, bien. Perfecto. ¿Cómo? Bordón, Bien, Bordón y García, bien, bien. Gracias. los 2 soldaditos desobedientes, Ujú. Bien. porque yo le dije, nadie se mueve mientras haya alerta roja. Y a veces no, Y no los cumplí 2 la orden. soldaditos, Sí. Bordón y García. Bordón y García, bien, bien. Y ya llegando a lo que fue 1982, ¿usted dónde estaba prestando servicio antes de la guerra? En el comando de instrucción de la Fuerza Aérea. Y mi jefe era el brigadier Plessel. Les, bien. Plessel. ¿Y usted qué grado tenía? Y era comodoro, Comodoro, bien, claro. bien. ¿Y cuándo se entera de la recuperación de las islas? ¿El mismo 2 de abril o días anteriores usted ya estaba al tanto? No, yo fui el 6 de abril. El 6 de abril fui yo a Malvinas. Me designaron jefe de la base aérea. Bien, El 6 de abril fui y aterricé. Me fui en un Hércules, sí,
y me llevaron a... Y ahí me hice cargo de la base. Y cuando usted recibe la orden de ser jefe de la base aérea militar Malvinas, yo me imagino que es una responsabilidad muy grande. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué sentí? Ujú. Realmente lo que sentí fue una gran responsabilidad Sí. para proteger a mis subalternos, Ujú. Me imagino, me que imagino. tenía 220 soldados Sí, y suboficiales, sí. y varios oficiales también, varios oficiales. Y hay médicos y dentistas. Todo eso estaba en órdenes mías. Y Mucho. lo primero que hice, me llegaron unas chapas metálicas de más o menos de 2 metros por 1 Sí. para agrandar la pista. Ajá. No se podía agrandar la pista, porque era todo pantano, Ah, no se podía. Entonces lo que hice fue agrandar la plataforma, porque antes llegaba un avión sí. y estaban dos evolucionando arriba, esperando que saliera porque no tenía lugar. Ah, Entonces bien. era de 30 por 60, Sí, no, de 20 por 30 la plataforma. Y yo sí, lo agrandé a 30 por 60. Ahí se agrandar. sí, bastante. Con esas planchas de aluminio. Claro, y así se podían tener más aviones, incluso porque fueron y me dejaron eh, 3 Pucará Bien, para tener una pista. bien. Si tenemos que Y ahí describir, fue sí, donde este, lo tuve al Chino Jiménez, entrerriano de Paraná. Sombra Jiménez, uno de nuestros héroes. Sí, sí. Él siempre me decía, mándeme a mí, señor, que soy soltero, que no tengo hijos, no voy a dejar viuda, mándeme a mí nomás. Cuando lo tenía, yo lo mandaba Sí, a pelear contra los helicópteros sí, ingleses. sí. Y mándeme a mí, señor, mándeme a mí. Y fue un día en que había 90 metros de techo, Sí. la nube estaba en 90 metros, Ujú. y había una sierrita cerca. Bajó un helicóptero inglés y al volver se estrelló contra una, pero se estrelló Sí. apenas porque quedó completamente intacto el avión. Ah, Él, él quedó intacto. sí. Inclusive pudimos recuperar la pistola que llevaba en el pecho también, pero él quedó intacto, el pobre negro Jiménez. Sí. Había muy, muy poca visibilidad Ya también. no, ¿eh? Que había sí, que Y era un muy día. buen hombre, Sí. Y creo que esa misión muy salió buen hombre. con el teniente Zímbaro, si no me equivoco. Sí, sí, Bien, con Símbaro tuve, ¿sí? bien. Si usted no tiene que describir cómo estaba formada la BAM Malvinas, ¿cómo era? ¿Cómo que? ¿Cómo era la BAM Malvinas? ¿Qué tenía? ¿Cómo estaba En la formada? base, Sí, la base. bueno, en la base teníamos un puesto de comando Sí. a prueba de toda ataque, Ujú. muy bien hecho con 2 muelles de acero Sí. y en medio de las rocas. Es decir, no usábamos la torre de vuelo, Ah, bien. no se usaba, porque fue destruida por los ingleses enseguida nomás. Sí. Pero yo antes ya había construido una, en medio de las piedras, Sí. de, la, de las rocas grandes, había encajado 2, ya le digo, muelles metálicos Ujú. de unos 6 por 3 metros cada uno,
en forma vertical estaban los muelles. Sí. Y arriba le habíamos puesto todo, un muelle estaba en forma vertical y otro de techo. Ujú. Y arriba, para que no se viera el techo, le pusimos una gran cantidad de arbustos, a Sí. tal punto que lo apodaron los Malbones. Al Bien. puesto de comando le apodaron los Malbones. Bien camuflado. Sí, 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 bien calculado. Y bueno, eso nos sirvió mucho para defenderlo, ¿no? Ujú. Inclusive ahí se refugiaron todos cuando los ingleses tomaron las islas, Ah, pero ahí. no, pero tiraron muchas bombas, pero solamente una, la primera, que Sí, tiró un Vulcan el sí, 1 de mayo a sí. las 4:40 tocó la pista. Después todas más le erraron a la pista, pero porque nuestros artilleros eran muy buenos. Sí, El día 1 de mayo nos atacan un Vulcan a las 4:40 de la mañana. sí, Su primera bomba tocó a un costado de la pista que abrió una de 1000 libras la bomba. sí, grande. Hizo un agujero de 8 metros de profundidad y 12 metros de diámetro. Increíble. Y eso rompió media pista, que Sí, tenía 30 metros de diámetro. Entonces, rellenamos eso y con la tierra que nos sobró, simulamos mm, otros 2 impactos en el mismo costado. mm, De esa forma, sí, todos estaban obligados a aterrizar en media pista, nuestros exacto. Hércules. Sí, Y bueno, se les marcó bien con antorchas la cabecera. sí. Aparte teníamos un rifle proyector de señales Ajá, y nos poníamos en el medio de la cabecera del lado utilizable. sí, Y cuando estaban en final guiados por el radar nuestro, sí. prendían los faroles y con el fusil luminoso le apuntábamos al medio de los faroles. Sí. Entonces los pilotos sabían bien a dónde estaba la cabecera. Toda una proeza. Y no tuvimos problemas porque hasta el último día, Sí, el 14 de junio, el 13 a la noche, sí. sale el último C-130 con 29 heridos que Ujú. teníamos Sí, y con el periodista Nicolás Casanseu exacto, sí. y su, y Camarógrafo. su fotógrafo, camarógrafo. Sí, Los dos se van en ese avión y los 29 heridos. Y ahí ya se terminó, el 13 de junio. exacto. Pero la base nuestra jamás fue ocupada por los ingleses. Es un detalle bueno a tener en cuenta. Bien. Y más aún, mucha gente se refugió, inclusive el capellán, Ujú. nuestro capellán, Sí, el padre presbítero Gonzalo Pacheco, sí, de la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires. bien. Gonzalo Pacheco. Estuvo ahí siempre con ustedes. Sí, y cuando entramos prisioneros, Ujú. el cura venía al lado mío, Sí, el capellán. Y yo tenía un cortapluma de 36 usos. Y vi cómo revisaban a los prisioneros, los ingleses, ujú. y vi que revisaban los brazos, las piernas, las espaldas,
pero no tocaban nada entre las piernas. Sí. Entonces, como yo tenía un pantalón slip, ahí guardé mi cortapluma, Bien. que después la usamos mucho para hacer cucharas de madera, porque nos daban un guiso, los Sí, ingleses, para comer, sí. y no nos daban nada, porque decía que nosotros habíamos hundido el último buque de transporte que traía todos los utensilios para ellos también. Sí. Entonces, con esas cucharitas de madera, Pudieron comer. le hicimos de madera, porque estábamos en un aserradero, Ujú. prisioneros. Madera sobraba. Y claro, ahí madera sobraba. Sí. Todo el mundo, la cortapluma tuvo horario. Para... Cada uno la usaba para hacer su cucharita. Bien, mira, qué linda anécdota. Sí, Anecdótica la cortapluma. sí. ¿Y se la pudo traer al continente? ¿Cómo? ¿La pudo traer al continente ¿Cómo? después? No sé. ¿La cuchara la trajiste? Sí, pero quedó en un museo. Ah, bien, mejor. Después quedó Bien, en un museo. bien. Ya el sacerdote, me acuerdo del padre Pacheco, Sí, porque cuando entramos prisioneros, sí. yo le digo, estaba al lado mío y no se me despegaba. Yo voy con usted, Comodoro, yo voy con usted, me decía el padre. Y el padre Pacheco se había aguantado todo el combate Sí, en las trincheras con los soldados, en los refugios sí, con los soldados. Y ahora iba conmigo, pegado a mí, y yo le digo, padre, esto no es para usted, es para nosotros los militares y usted civil. sí. Y él me dice, déjeme, hijo, que yo siento que recién ahora comienza mi apostolado. Qué frase, ¿eh? Qué extraordinario el cura, qué Y se extraordinario. quedó Me con llevaba, ustedes. era más viejo que nosotros, Sí, tenía como 4 años más que nosotros. miren. Qué extraordinario Qué sacerdote. actitud, ¿eh? Exacto. Qué actitud, qué mentalidad Sí, extraordinaria. sí, sí. Recién ahora siento que comienza mi apostolado. Más aún, después estando prisionero, dio misa. Y Ujú. hasta algunos ingleses cristianos, católicos, Sí, estuvieron presentes cuando el cura daba la misa. bien. Qué vocación de servicio, la verdad. Muy, sí, realmente extraordinario. Bien, bien. Le hago Gonzalo Pacheco. Pacheco, Gonzalo Pacheco. Bien. Le hago una pregunta referida al ataque del 1 de mayo. ¿Ustedes ya tenían conocimiento de que un ataque podía venir o los agarró de sorpresa? Sí, nosotros estábamos pensando ya, nos estaban dando la cercanía de los portaaviones. Sí. Entonces decimos, mañana a partir de las 7:30, con las primeras luces, Ujú. van a venir a atacarnos. Entonces nos preparamos para recibirlo a las 7 de la mañana. Sí. Pero resulta que el Vulcan vino a las 4:40 de la mañana. Vino a las 4:40 de la mañana. Una sorpresa. Y nos tiró 14 bombas de 1000 libras. Y la primera de ellas tocó en la pista. Ya le dije a usted, abrió un Un cráter. boquete Sí. tremendo, ¿no? Después, nunca más atacaron la pista. Después, a las 7:30, Sí. aparecen 9 Harrier, Bastante. 9 aviones. Sí. De los 9 le bajamos 2.
nuestra artillería Sí, les bajó 2, lo cual es muchísimo, porque nosotros, yo, acostumbrado a los pilotos de caza, sí, siempre decimos que de 10 que atacamos, 1 no vuelve. Pero estos de 9 no volvieron 2. Así que se dobló lo que internacionalmente está reconocido como norma, entiendo. como Sí, regla o sí, como pronóstico. exacto. ¿Comprende? Pasa que en ese momento ya la Cuando le artillería ya bajamos estaba 2. alerta. A partir de ese momento, Sí, nunca más atacaron alto. Perdón, baja bajo. altura. Eh, Siempre apre- atacaban alto. Entonces nunca más tocaron la pista. aprendieron la lección. Nunca más. Y yo hice un poema. ¿No lo conoce? No lo conozco, ¿No conoce el poema? no lo conozco. Te lo leo. Por favor, sí. 220 bombas tenía la Tacho. 220 bombas a la pista, ordenó. Pero a sus pilotos, madame, ¿qué les pasa? ¿Les falla la mira que no hay precisión? ¿O temen al gaucho argentino con su bravo cañón? Por eso, muy alto arrojan sus bombas, que en la fría turba hacen explosión. Por eso, tan solo una sola bomba, la pista dañó. Excelente. Resumió ¿Lo todo escuchó? en pocas palabras. Sí, sí, sí. Muy bueno. Una sola bomba de Ujú. todas las que tiraron, Sí, que fue la primera de todas, nada más. Después la pista fue utilizada hasta último día. exactamente, hasta el último minuto de la Sí, última sí. noche. Sí, sí, sí. La última noche salieron de ahí el periodista Nicolás Hasanseu Ujú. con su fotógrafo, 29 heridos que tenía. Perfecto. Y creo que también esa misma noche trajeron un cañón, me parece. Correcto, un cañón de 110 milímetros, Sí, pero 155, sí. perdidamente. Sí, porque no lo pudieron usar. Podrían haberlo traído mucho antes. Podrían haberlo traído mucho antes. Exacto, exacto. Podrían haberlo traído mucho antes. Y le hago una pregunta. Además del cráter ese en la pista, en las instalaciones de la base, sí sufrieron daño con las otras bombas, ¿no? Perdón, ¿cómo? ¿Me repite? Sí. ¿Me repite lo que dijo? Además del cráter en la pista, en las instalaciones de la base, ¿sufrieron daños? Eh, no, no, no. No, porque todo fue evacuado. Ujú. Todo fue evacuado. Inclusive un suboficial mayor que Sí. era el, el, el que arreglaba los armamentos de los soldados. Ujú. Yo lo mandé a la ciudad, a Puerto Stanley. Y ahí fue otra anécdota que se la voy a contar. A ver, escucho. A él lo mandé que en un garaje que alquilamos Sí. comprara le hice comprar 2 lavarropas. Y a los soldados que yo tenía, Sí. los hacía cambiar cada 3, 4 días Ah, su ropa interior. sí. Y se las mandaba a él para que las hiciera lavar. Increíble. Entonces mis soldados estaban siempre limpios. Ujú. ¿Eh?
Eso dice mucho, Cuando increíble. yo conté esto, Sí, sí, cuando yo conté esto en la escuela de suboficiales de Ezeiza, sí. le digo, bueno, no sé si me habrá disculpado ese oficial que lo mandé de ser armero, una de las especiales principales de las Sí, funciones que tienen los oficiales, sí. hacer lavarropa. Cada Se 4 me días. levantó un hombre y dice, señor, ese era yo y nunca me sentí más orgulloso que lavar la ropa de mis soldados. Increíble. ¿Qué me dice? ¿Qué In- anécdota, eh? increíble. Una anécdota muy poco conocida. Sí, sí. Ese era yo, me dice Ujú, el hombre, el suicidio. Y nunca me sentí más orgulloso ujú. de haber lavado la ropa de mis soldados. Y esa acción ¿Qué tal? que tuvo usted también sirvió para levantar la moral del soldado. Muy importante. Por supuesto, Ujú, por supuesto. Aparte de eso, otra cosa más. sí. Este, al señor brigadier Plessel, que cuando me manda a Malvina me dice, Destri, todo lo que usted precise, mándenmelo a pedir que yo se lo voy a mandar. Ujú, Bueno, y yo vi allá cómo traían la comida en un termotanque y los soldaditos ahí hacían cola sí. los, a recibirlo. En cambio yo le mandé pedir a Plesen, ni bien llegué Ujú, y vi cómo era el tema ese, que me mandara 20 calentadores Brand Metal de, de tamaño grande el tanque y 20 ollas a presión. Entonces, sí. cuando llegaba el camión, el termotanque con el biodiesel que traía para los soldados, Sí. yo le mandaba a llenar con baldes y después los baldes los ponía en la olla y ahí a calentar con la planeta. Y todos los soldados podían comer En caliente. guiso caliente. Y Ujú. en los refugios que habíamos armado, no al aire libre. Excelente, excelente. Ahí me estoy dando Así cuenta que que usted siempre estuvo muy atento a sus hombres. sí, siempre, siempre, Ujú, siempre muy atento al soldado. bien, Y vuelvo a repetirle, de los 220 soldados, sí, se me murieron dos nomás. exactamente. Verón y García. Bordón y García, exactamente. Nada más quedó. Y por desobediente. Ujú. Eso que fue el 1 de mayo, ¿no? ¿Eso fue el 1 de mayo? Sí, el 1 de mayo. En ese bombardeo murieron. Sí, primero de mayo. Bien. Le hago una consulta. El GOE, el Grupo de Operaciones ¿Y Especiales, cómo? el GOE, Sí, ¿estaba bajo su mando Grupo de también? Operación Especial. ¿Qué pasa con ellos? ¿Estaba bajo su mando ahí? Había otro oficial Sí, al Correa, mando del gobierno, Correa, sí. correcto, Correa. Pero yo al GOE lo usé para otras cosas también, ¿Qué misiones tenían? para marcar las cabeceras de la pista, Sí. porque en el primer ataque se nos rompe el sistema de iluminación Ah, de la pista, el sí. sistema de balizamiento. Ujú. Entonces había que marcar las cabeceras y habíamos puesto antorcha, una
6 metros de 1 metro de diferencia una y otra. Sí. Y entonces a los del GOE los puse a prender las antorchas cuando el avión 630 que venía entraba en final. ¿Eh? Porque estaban completamente oscuras ustedes. ¿Estábamos cómo? A oscuras completamente la base. Sí, 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 Ah, bien. Como medida de protección. sí. Y ya que mencionamos al GOE, ellos tienen un caído que fue el primer teniente Castagnari. Castañari, sí. Castañari era del GOE. Y también por desobediente Sí. murió. Porque ¿qué fue? Era un bombardeo también. Porque claro, él se mudó de lugar antes que llegara la voz de pasar a la voz de alerta. Sí, ¿Eh? sí. Se mudó de lugar y a él lo agarró Un una misil, ¿no? esquila, Eh, una esquila de bomba. eh, Era de Río Cuarto. exacto, sí. La- las Conocía a la higueras, esposa. creo. Yo conocía a su esposa. María Cristina, exactamente, sí. Sí. Y le hago otra pregunta referida a lo que fue la artillería antiaérea. Ellos tuvieron una actuación exponencial y tuvieron tarea todos los días prácticamente, ¿no? Sí, todos los días trabajaba. Ujú. La más efectiva era la de cañones, la artillería de 4 cañones de 35 Exacto. o de 2 cañones de 35. Ahí estaba Ese era lo más efectivo. Spat, creo que estaba a cargo de la batería. Muy efectivo. Ujú. Y con eso le bajamos 2 Harrier el primer día. El primer día, exacto. Bien, bien. Y por eso nunca más atacaron bajo. Sí, ya, ahí ya lo aprendieron. Y, Ah, y después ustedes durante la noche tenían mucho lo que era el bombardeo de las fragatas. sí, pero no llegaban a la base. Ah, No nos llegaban a la base. mejor. No, no teníamos ese cañoneo. Ah, bien. Era más que No, nada no nos llegaban. de la aviación entonces, los ataques. Sí, sí. No, 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 a la base no llegaban. Bien. Con el entonces brigadier Castellanos, usted tenía trato directo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dice el castellano? Con el brigadier Castellanos, usted tenía trato directo, ¿no? Trato diario. Correcto. Sí, sí, sí. Teníamos tracto directo, sí, por supuesto. Sí, sí. Bien. Nos conocíamos de antes, Ah, ya se conocían. sí. Y yo estaba en la escuela de aviación en primer año cuando él estaba en cuarto y se recibía. Ah, ya de cadetes. Sí. Bien, bien. Y por decirlo de alguna manera, su estado mayor, o sea, la gente de la base, ¿cómo estaba formada? ¿Usted qué ayudantes tenía? ¿Qué cosa? Su Sí. estado mayor, o sea, sus ayudantes. ¿Con quién contabas en la base? Bueno, yo tenía, para la parte logística, Sí. tenía al suboficial mayor Rusticini. Para la parte de refugios, lo tenía al teniente O'Connor. Sí. Y para la parte operativa, lo tenía al teniente Iannariello. Yo Sa- lo elegí a ellos, ¿no? Ah, bien, Lo elegí yo, ya los conocía. sí. Porque ya lo había tenido en las diferentes bases que habíamos armado
las prácticas de despliegue que hacía la Fuerza Aérea, Ajá. pero siempre sobre la cordillera, Sí, siempre sobre la cordillera, sí. nunca sobre el mar. Un cambio un poquito importante. Claro. Y sí, porque hipótesis de conflicto Malvinas nunca hubo. No, de esta forma nunca, Ujú. de esta forma nunca, nunca. Ni pensamos tampoco, Ya, ya que ni tocamos, pensamos. ya que tocamos este tema, Porque, sí, no, porque, además, porque este, desafiar a Inglaterra mm, con Malvinas era desafiar a la OTAN, exactamente. Norteamérica, o como es la El organización tratado, del tratado, sí, el tratado del Atlántico Norte. era como, inclusive era como desafiar a Europa. Sí, Y cuando a nosotros se nos terminan los Exocet, ujú, y Francia no nos quiso vender más. exacto. Y ya estaban pedidos, ya estaban encargados. Claro, 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 Sí. Fue un bloqueo. claro. Y ya que Todo mencionamos, eso, sí, todo eso es lo que se olvidó Galtieri eh, no cuando conocer, se decide. no Todo conocer a tu eso es enemigo. lo que se olvidó o omitió Galtieri. Exactamente. Y también confiarse de que Estados Unidos iba a ser neutral. Pero por supuesto, ¿cómo va a ser neutral? Imposible. Si Inglaterra, Estados Unidos tenía los misiles de largo alcance Sí. nucleares y en Europa los únicos que le admitieron poner emplazamiento de eso fue Alemania Occidental e Inglaterra, que le cedió 2 lugares para poner, exponiéndose a la Unión Soviética. Ujú. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a suponer que Estados Unidos iba a ser neutral? Ese fue un error garrafal. No, no, claro, error garrafal. Ujú. Y ya que estamos hablando, Inclusive sí, los Vulcan llegaron con 11 reabastecimientos sí, en vuelo, de la isla Ascensión. uno de regreso y 10 de ida. Ujú. Entre ellos se reabastecían. Sí, Y una de las usaban una pista en una isla de Estados Unidos. sí, en el medio del Atlántico. Sí, sí, Es que si no, es imposible venir desde 14.000 kilómetros de distancia. imagínese usted. No tiene forma. Por eso le digo yo que Ujú, únicamente una mente distorsionada como la de Galtieri ujú. se le da por hacer eso lo que hizo, ¿no? Entiendo, entiendo. Y cuando a usted lo designan como jefe de la base, me imagino que con esto que dijimos, usted ya tenía en claro que los británicos iban a venir. Sí, por supuesto. Mm, Aparte, la reunión de Naciones Unidas sí, eh, a nosotros nos declaran agresores exacto. y nos ordenan retirar las tropas. Ujú, Y Galtieri desoyó eso. sí, Por eso le digo que hizo cosas ujú. completamente irracionales. Entiendo, entiendo. Nosotros cada vez que damos un problema y buscamos un resultado, Ujú, le buscamos lo que decimos el resultado AFA, apto, factible y aceptable. sí, ¿Eh? bien, El resultado es apto, es factible que podemos hacerlo, sí. Es aceptable en cuanto a las pérdidas y ganancias, sí. ujú,
Ese es lo que nosotros decimos la clave AFA. Y acá En no se este usó. caso, Galtieri no hizo ninguna de estas claves, nada, nada. Entiendo, entiendo. Terrible hombre. Sí, como dijo Jorge Luis Borges, se creyó que era Perón. Cuando salió a la plaza Sí. y dijo, hemos recuperado las islas, todo el mundo que estaba reunido lo ovacionó. Sí. Y según Jorge Luis Borges, ahí se creyó que era Perón. Y eso como que lo hizo envalentonarse. Pero por favor, Entiendo. jamás, jamás pensó en hacerle el apto factible y aceptable. Sí. Fueron errores claves que costaron caro. Claro. Bueno, Pero igual, ¿alguna otra pregunta, Matías? sí. Adelante, adelante. Usted, como piloto, ¿qué opinión tiene de la actuación de la Fuerza Aérea, como los ataques de caza, de los aviones caza? ¿Cómo dijo? La opinión de los pilotos de Fuerza Aérea. Tuya, tu opinión. Mi opinión respecto a qué. A los pilotos de Fuerza Aérea. Bueno, el mundo entero se lo puede decir a usted. Exactamente. ¿Ya? El mundo entero se lo puede decir. Como comprobante de esto, le puedo decir que aquí vino el señor coronel Pierre Klosterman, As francés. héroe de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Klosterman. Y a mí me ordenaron acompañarlo a donde fuese. Sí. Y yo lo llevé a Mendoza a ver el grupo de caza, a Villa Reynolds, a ver el grupo de los A4 y a Tandil. Sí. Él quedó maravillado de los pilotos argentinos. Pero fíjese usted, Pierre Klosterman, nada más y nada menos. Exacto. Un as de la Un Segunda hombre Guerra. con muchísimas victorias Sí. en la Segunda Guerra Mundial. Y es cuando le escribe esa carta a los pilotos. ¿Cómo? Es cuando escribe esa carta para los pilotos. Cuando escribió la carta, Pierre Klosterman. Sí, sí, correcto, correcto. A mí me contó una anécdota, Pierre Klosterman, Sí. interesante. Él me cuenta que él, el general Galland, alemán, Adolf Galland, sí. Adolf Galland, y el piloto sin piernas inglés, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Piloto de guerra sin piernas. Se juntaban una vez al año en el cantón italiano de Suiza Sí. a cenar y a brindar, porque habían hecho la paz. Exacto. Y un día de ellos, que venía manejando Pierre Klosterman, y se le va la mano en el acelerador, en el cantón italiano. Sí. Entonces viene un policía italiano y les hace señas que estacionen. Y estacionaron. Sí. Y entonces el policía dice, documenti, en italiano, Sí. documenti, documenti. Y entonces Klosterman le dice, io sono Pierre Klosterman, héroe de la guerra francesa. E io sono Galland, héroe de la guerra alemana.
Estaba Douglas Bader. Del señor Douglas Bader, piloto sin pierna, héroe de la guerra inglesa. E io sono Juan Manuel Fangio. Documenti. E dijo il policía. Yo sono Juan Manuel Fangio. Qué buena anécdota. Que me contó, Qué buena que me anécdota. contó Claudio Ferrari. Qué buena anécdota. Io sono Juan Manuel Fangio. Igual dame los documentos. Interesante. Muy buena, mira, Extraordinario. no la conocí. Y los definió muy bien a las 3 bases donde lo llevé. Ujú. A Mendoza, dice, una hermosa escuela. Sí. Villarreino, el más divertido de todos los grupos aéreos que he visitado. Y Tandil, los realmente profesionales. Claro, porque ahí estaban los Mirage, Los Mirage, sí. ahí viene el Mirage. Quedó enamorado. Bueno. Bueno, ¿qué le parece la anécdota? Hermosa, no la conocía. Bueno. Muy buena. La verdad, antes de despedirlo, quiero que nos cuente un poquito de qué se trata la Peña del Tejo. ¿Cómo qué? ¿De qué se trata la Peña del Tejo? Bueno, es un grupo de amigos Ujú. que se reúne Sí. para contar cuentos y hay algunos que son muy buenos parrilleros Sí. y otros que hacen muy buenos guisos. ¿Eh? Y nos juntamos una vez por semana y nos entretenemos así entre nosotros. Algunos toman vino blanco, otros vino tinto, algunos cerveza y alguna gaseosa, Ujú. pero ninguno se emborracha. Bien. Ninguno se emborracha. Es un lugar muy agradable para juntarse. Sí. Pasemos en la casa de los veteranos de guerra, normalmente, Ujú. y realmente hay muy buenos asados, Fundamental. muy buenos, sí. Hay muy buenos guiseros también. Bien. Bien. Y Es, siempre alguno trae una torta de completo. postre. Completo. Siempre Eso alguno trae alguna torta. es una linda reunión de amigos. Pero sí, esa es la Peña del Tejo. Allá en Paraná. ¿Cómo? En Paraná. En Paraná. Sí, aquí en Paraná, sí. Muy bien, muy bien. La verdad, me voy a atrever a decirle cholo, como le dice todo el mundo. La verdad fue El Tejo. sí. La verdad fue un placer poder conocerlo y poder entrevistarlo. Muy bien, Matías. Yo también he tenido mucho gusto en conocerte. Un gran abrazo y a tu disposición para cuando quieras. Por favor, Héctor, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para vos. Gracias por todo. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Chao.